Buenos días una vez más, hermanos, que el Señor les bendiga. Una gran bendición poder estar en la casa del Señor y poder vernos, poder confraternizar en la armonía, en la hermandad de que Cristo nos dejó. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos bendiga y nos fortalezca en esta mañana. Oremos. Padre, gracias en esta hora bendita por tu gracia, Señor, por tu poder, por tu presencia. Una vez más, apelamos a la sangre de Cristo que nos limpies, nos permita ser de bendición a tu iglesia, Señor. Aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia les permita llegar y que todos podamos gozarnos, Señor, a través de tu palabra, para gloria tuya en Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh Dios. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en San Marcos, capítulo 4, y hemos estado compartiendo cómo el Señor en su ministerio se dedicaba a enseñar la palabra, y eran muchos los que venían a Él, escuchaban la palabra, la recibían con gozo, y como nos dice aquí esta lectura, mucha de aquella enseñanza caía en buena tierra, otra caía en pedregales, otra en espinos. Y esto no es más de lo que vivimos en estos tiempos cuando salimos a evangelizar. Hay personas que prestan una atención única al escuchar la palabra de Dios. Usted, mientras comparte con ellos, puede ver cómo el Espíritu Santo va obrando. Termina, pudiéramos decir, la evangelización, sale, pero esa persona vuelve a su vida anterior, su vida de pecado, su vida de comodidad, su vida de religiosidad, etcétera. Que a veces no sabemos qué es mejor, si cuando le visitamos y le hablamos y luego esta persona aprieta más su religión, como despertar ese descuido religioso que esa persona tenía. Ella no está en el Señor, pero le gusta la religión, le gusta vivir su vida, por así decirlo, cómodo, en un confort espiritual a su manera, pero no decide apartarse de las cosas que saben que no le agradan al Señor e invocar el nombre del Señor. Quiero brevemente compartir con ustedes acerca de parábolas del reino y el poder del reino. Me llama mucho la atención que en un momento el Señor les dice a los judíos, fariseos y los demás que estaban ahí, que el reino de los cielos estaba dentro de ellos, haciendo alusión de que Él mismo era el reino de los cielos. Él mismo pertenecía allí, a esa atmósfera. Pero los fariseos y demás judíos, hermanos, estaban empecinados en ver las faltas del Señor y no ver la salvación del Señor, no ver el reino de Dios dentro de ellos. Y eso pasa mucho. A veces nos enfrascamos y nos enfocamos en buscarle las faltas a cada quien y no las virtudes y talentos y dones de cada quien. Parábolas del reino y el poder del reino. Los versos 1 hasta el verso 9 vemos aquí la presentación de la parábola de los tipos de suelos. Presentación de la parábola de los tipos de suelos. Y pudiéramos ver también el propósito de esta parábola. En el verso 1 vemos claramente del capítulo 4 de San Marcos, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de ¿qué? Mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, estaban tanto dentro como fuera. Dice, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Explicamos. Jesús a menudo utilizaba un barco como su púlpito, como bien lo dice el verso 9 del capítulo 3 de Marcos. Este le daba a él un lugar para hablar lejos de la opresión de la multitud. Proveía de una buena acústica y era probablemente un telón
de foro agradable. Cuando Jesús enseñaba desde una barca, seguramente eso era algo nuevo. Podemos imaginarnos a algún crítico decir: tú no puedes hacer esto, no lo hemos visto antes, a nadie tú ves que predicas así. Sin embargo, él era el maestro por excelencia. Era como decirle: tú no puedes hacer eso, la enseñanza pertenece a aquel lugar. ¿Dónde se enseñaba por lo regular? En la sinagoga, pero le expulsaron de la sinagoga. Iba entonces junto al mar, asumimos en la barca con sus discípulos, etc. Y también allí molestaba que él enseñase. Siempre vamos a tener oposición por causa del Evangelio. Yo he aprendido, y quisiera decirlo quizás para mi vergüenza, cuando yo sé que vienen pruebas, porque usted distingue lo que es prueba de una y otra cosa, digo: gracias, Señor. A veces peco, honestamente, digo: oye, otra prueba, Señor, ¿qué pasa? Pero en otras ocasiones digo: gracias, Señor, yo sé que esta es una prueba y tú me vas a ayudar a salir de ella. O sé que es una prueba, déjame, pudiéramos decir, pasar por ella. La enseñanza, como dirían los críticos, pertenecía a la sinagoga o en algún otro lugar apropiado. Sería fácil el llegar como objeciones: el aire seco quizás haga que la gente se enferme, o hay muchos mosquitos a la orilla del mar. Siempre habrán excusas para no oír la palabra de Dios. Pero al que quiere escuchar, hermanos, mire, enfermo va a escuchar la palabra de Dios. O tal vez pudiera uno distraerse y entrarse en el mar y ahogarse. Estás equivocado, maestro, tienes que buscar lugares donde no haya peligro. Pero Jesús sabía que la enseñanza desde una barca era muy adecuada para sus propósitos. ¿Qué vemos en el verso 2? Dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Paradójico, ¿de dónde vienen estas aves? Del cielo. Y se las comen, ¿no? Se comen la palabra. Verso 5 dice: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Prácticamente la parábola, si usted puede notar, como que se explica a sí misma. Las que caen en piedras, usted sabe lo que le pasa. Las que caen en espinos, usted sabe lo que le pasa. Y la que cae en buena tierra, usted sabe lo que acontece. La que da fruto, la que crece, la que no crece. Y les enseñaba por parábola muchas cosas. Bueno, la parábola o la palabra parábola viene de la idea de establecer a lo largo de un lado de algo. Mientras Jesús utilizaba las parábolas, la idea era la de establecer una verdad espiritual de lado con una verdad diaria, con la vida. ¿Qué fue lo que hizo el sembrador? Salió a sembrar, algo normal, algo, pudiéramos decir, rutinario de aquella época, que el sembrador saliese a su oficio, etc. Pero ¿qué describe Jesús en esta parábola? En esta parábola Jesús describe algo con lo que ellos estaban, ¿qué? Familiarizados. Un granjero echando la semilla al suelo y la semilla cayendo en diferentes tipos de suelos. En el verso 4 vemos un acontecimiento: y al sembrar aconteció que una parte, ¿dónde cayó?
junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Un lugar transitable, no era, pudiéramos decir, apto para que ningún fruto se diese, ya que al ser pisoteado, etcétera, por más que brotara, iba a ser afectada, ¿no? La plantita o lo que sea. Bueno, podemos ver que la semilla cayó en 3 áreas sin que tuviera un éxito duradero. En el camino, cuando dice junto al camino. ¿Dónde más cayó? En suelo rocoso, pedregales, y en un suelo con espinos o espinas. Pero alguna semilla cayó ¿dónde? En buena tierra. No era que el granjero sembrara las semillas de una manera necia o negligente o informal o descuidada, no. Esa no es la enseñanza. Algunas semillas cayeron junto al camino por accidente. Una parte cayó junto al camino, dice el texto. Pero la mayor parte de la semilla fue sembrada en suelo que fue arado después de que la semilla se echó en tierra apta, fértil. Por lo tanto, no sabes en qué parte puede haber piedras o en dónde los espinos pueden crecer. Aunque esto es comúnmente llamado la parábola del sembrador, en realidad debería de ser llamada la parábola de los suelos. Porque ¿qué es lo que se utiliza aquí por lo regular? El suelo, para que la semilla germine, crezca, dé fruto, etc. Pero no vamos a discutir por la parábola del sembrador ni la parábola de los suelos, cuál de las dos está bien escrita, porque combinan, ¿no? Aunque esto es comúnmente llamada, repito, la parábola del sembrador, en realidad debería ser llamada ¿cómo? La parábola de los suelos. La diferencia nunca es la semilla, sino el tipo de suelo en la cual ésta cae. Verso 5 a 9 claramente podemos ver cómo una caen en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó ¿en qué? En buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Si usted ha leído y estudiado Apocalipsis 3, donde Dios le habla a las diferentes iglesias, hay una parte común que siempre aparece y es, el que tiene oídos para oír, oiga. A 30, a 60 y a 100 por uno fue la que germinó y la que dio sustancia, pudiéramos decir. De las semillas que cayeron en la buena tierra, toda produjo, pero ninguna produjo en el mismo ¿qué? Porcentaje. Pudiéramos decir que Dios es el que da el crecimiento, ¿no? Y es así. Ahora, ese crecimiento, hermanos, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones y cómo le amamos y cómo queremos servirle. Si usted de todo corazón busca al Señor para que Él le bendiga, le proteja, le llene de bendición, usted sabe dónde invocarle. Pero si descuidamos, hermanos, este transitar espiritual, nuestro producto, pudiéramos decir, no será el mejor, no podremos dar más de lo que podemos. De hecho, nadie puede dar lo que no tiene. Con esto quiero pasar a los versos 10 y verso 12, donde vemos el propósito de las parábolas. Dice claramente, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es como si la bendición es para los que están, ¿dónde? Dentro. Porque el que está afuera está escuchando, está viendo, pero no percibe que está mal y por tanto no se convierte. Por eso cuando usted y yo venimos al Señor nos damos cuenta del tiempo que perdimos,
no estar dentro del Señor, no estar en sus caminos, sirviéndole desde antes. Gloria al Señor por ello, ¿no? Hay una pregunta, dice, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Bueno, ellos estaban dentro y como que aún así la parábola no estaba clara en sí misma para ellos. El Señor les aclara y le dice, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno, al tener al Señor ahí de cerca, podían tener la garantía de que Él les iba a ¿qué? A enseñar lo que no entendían. Recuerde que toda parábola tiene un mensaje espiritual, ¿no? Dice, el significado espiritual de la parábola no fue aparente de manera inmediata. Los discípulos de Jesús, estando ahí, incluyendo a los 12, dice el texto, no sabían lo que Jesús quiso decir. ¿Y cuál fue, pudiéramos decir, la sabiduría de ellos y la inteligencia de ellos? Preguntar. Cuando usted no entiende algo, ¿qué usted hace? Explícame eso, hermano, ¿qué significa esto aquí? No entiendo bien lo que quiere decir, etc. Eso es de sabio, ¿no? No argumentar sin conocimiento de causa de algo. Y tampoco vamos a saberlo todo. Siempre van a haber cosas que van a escapar de nuestras manos, de nuestro conocimiento. Bueno, el Señor les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué les dice el Señor cuando les habla de esto? Jesús contestaría la pregunta de los discípulos acerca de la parábola, pero primero les enseñaría el por qué Él utiliza las parábolas. Los discípulos querían saber las cosas de Dios, y muy bien, les fue dado saber el misterio del reino de Dios, y muy bien. A ellos se les podría hablar de una manera sencilla, pero a otros se les habló comúnmente por medio de ¿qué? Por parábolas. ¿No le ha pasado a usted que usted está hablando con una persona y no le hablan un mensaje claro y directo y usted dice, no me hables en parábolas, dime claramente lo que tú me tienes que decir para yo no enredarme en eso? ¿Por qué me hablas en parábolas? Dime. ¿Estamos tú y yo nada más? Bueno, seguimos. Los discípulos que querían las cosas de Dios, les fue dado saber el misterio del reino de Dios. A ellos se les podría hablar de una manera como sencilla, pero a otros se les habló ¿cómo? Por parábolas, no tan sencillo. Añade, en la Biblia un misterio no es algo que tú no puedes descifrar, es algo que tú no sabrías a menos que Dios te lo que revelara. En el sentido bíblico de la idea, puedes saber exactamente que es un misterio, pero aún sigue siendo ¿qué? Un misterio porque no lo conocería a menos que Dios lo velara, lo revelara. Podemos notar en los versos 10, 13, verso 33 y verso 34 de este capítulo 4 que los mismos discípulos, ¿qué pasaba con ellos? Al dedillo entendían la parábola, no la entendían por completo. Vemos en el verso 11, dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Veamos varias enseñanzas, pudiéramos decir. Las parábolas en su función espiritual son más como acertijos que ilustraciones sencillas. Estas pueden ser entendidas por aquellos que tienen que la llave correcta para entender dicha parábola. Bueno, una parábola no es exactamente una ilustración. Un buen maestro puede ilustrar al declarar la verdad y después ilustrar la verdad por medio de una historia o analogía. Pero cuando Jesús utilizaba las parábolas, Él empezaba declarando la verdad. Pero la parábola era como un pasillo. Los oyentes de Jesús estaban parados en el pasillo y le escuchaban. Si ellos no estaban interesados, ellos se quedaban ¿dónde? Fuera. Pero si estaban interesados, ellos ¿qué? Entrarían por el pasillo y pensarían sobre la verdad de la parábola
y de lo que ésta significaba para sus vidas. Añade, si tú no entendías la clave de la parábola, entonces para nada la podías entender. Nos podemos imaginar lo que pensaban las distintas personas que escuchaban a Jesús cuando Él enseñaba esta parábola y para colmo, sin explicaciones. Ellos llegaban vacíos, ¿y cómo se iban? Bueno, no se iban bien porque cuando le hablaba por parábola no entendían. Bueno, no entendían los discípulos que estaban ahí, los que tenían la capacidad de llegarle al mensaje, ¿no? Conocía el Señor el corazón de ellos, que solamente se paraban para injuriarle, para acusarle, para buscarle las faltas y no entrar al camino de Dios. No lo sabemos. Hay varios puntos de vista y pudiéramos decir actores de los que intervienen aquí. Vemos al granjero, que es el que trabaja ¿con qué? Con la tierra. Dice, el granjero pensó o podría haber pensado, él me está diciendo que debo ser más cuidadoso en la manera en que he hecho las semillas. Creo que he de haber desperdiciado mucho. Una interpretación, ¿no? Otra más, dice, él me está diciendo que necesito emprender un programa educativo para la agricultura, para ayudar a los granjeros a que sean más eficientes en la manera en que echan sus semillas. Esto será un gran impulso en mi campaña de la reelección. Esto es los que están en política y escuchaban el mensaje. Bueno, otro actor más, vemos aquí los que tienen que ver con la prensa. ¿Cómo se le llaman a ellos? Los periodistas, los reporteros, ¿no? Que son excelentes interpretando. Él dice, pensaba o pensaría, él me está diciendo que hay una gran historia sobre el problema de las aves y de cómo afecta a la comunidad agrícola. Esa es una gran idea para una serie en mi periódico. Lo está tomando para sí, ¿no? Cuando está muy lejos el asunto. Bueno, el vendedor, ¿cómo pensaría o cómo pensaba? Podría pensar en ese momento. Él me está animando en mis ventas de fertilizantes porque yo podría ayudar a ese granjero más de lo que cree si él utilizara mi producto. Pensaba para sí, ganancias. Pero ninguno de ellos podía entender el significado que ellos pensaban secularmente, pero nunca entendieron que la esencia era espiritual, la idea, la intención de Cristo para con ellos era trabajar desde sus almas. Dice, pero ninguno de ellos podría entender el significado espiritual, sino hasta que Jesús les explicaba a ellos la clave. Según el verso 14 que nos dice, el sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra, muy lejos de fertilizantes, muy lejos de noticias, muy lejos de políticas, etc. El sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra. Si pierdes de vista la clave, pierdes de vista toda la parábola. Si quieres que la semilla representa dinero, entonces pierdes de vista la parábola. Si quieres que la semilla representa amor, pierdes de vista la parábola. Si quieres que la semilla representa trabajo duro, entonces pierdes de vista la parábola. Solamente puedes entenderla al entender la clave. ¿Cuál es la clave ahí? Según el verso 14. Lo acaba de decir, ¿eh? La palabra. El Señor quería que la palabra les llegara a ellos con la intención de subsanar sus almas. Era muy fácil de entender, ¿no? Sin la clave, la parábola es difícil de entender, pues las parábolas encubren la verdad del reino al ser declarada en términos de otro reino. Sin la verdad espiritual y revelación, estas no se pueden ¿qué? Comprender. Encontramos una palabra dura aquí en estos versos. En el verso 12, no sé si usted la notó, donde dice que, para que viendo que, dice vean y no perciban, es como no ver claramente, ¿no? O no ver totalmente. Y oyendo que, oigan
pero no pudiesen entender y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, el que busca al Señor llega con un corazón contrito y humillado y se humilla ante Dios. Pero con un corazón altivo, hermanos, Dios, ¿qué hace con los altivos? Lo mira de lejos, pero al humilde, ¿qué hace? Lo ensalza, ¿no? Lo escucha, lo oye. Dios siempre conocerá nuestras intenciones. ¿Sabía eso? Aún con mi hermano, aún con mi hermana, con los de afuera, con los de dentro, mi familia, etc. Yo creo que tú y yo debemos de comenzar a comprender que lo que, valga la redundancia, lo que debemos de provocar en nuestros familiares es que vengan al conocimiento de la verdad, que se arrepientan, que si tenemos que aguantar, pudiéramos decir, sufrir el agravio, sufrámoslo, hermanos. Pudiéramos a veces pensar, ¿por qué mi hermana, por qué mi hermano, sin ocasión, sin intención, sin causa? Pudiéramos decir, quizás no nos amamos más. Recuerden, hermano, el mundo donde ellos están. Véalo con la luz de Cristo, aquellas tinieblas que aún le entenebrecen. Y nosotros, si a veces actuamos por, pudiéramos decir, por sentimiento, nos retraemos. Decimos, no le voy a dar nada, no le voy a ayudar. Y el Espíritu Santo diciéndote, te he bendecido, ve allá, llévalo, llévale, cuídale. ¿Qué necesita? Tú sabes lo que ella necesita, exprésale, necesitas tal cosa, lo traigo. Hermano, en este camino, lo ideal, de una u otra forma hay que buscar las almas. De una u otra forma. El Señor ahí no se fiaba que vinieran ¿quiénes? Los acusadores, vinieran los que le injuriaban, podían quitarle la vida. Incluso, recuerde que anteriormente hablamos acerca de que en un momento alguien le dice, tu madre y tus hermanos están aquí. Ellos querían tal vez cuidar al Señor y en otras ocasiones decían, vete a Jerusalén y muéstrate. O sea, por causa del Evangelio vamos a sufrir muchas situaciones, pero cegaremos con gozo cuando el Señor obre. No sé si toma la idea, si tal vez estoy hablando en parábolas, pero espero que el Señor les dé entendimiento. Sigue diciendo de esta expresión del verso 12, al citar el pasaje de Isaías 6:9, Jesús explicó el por qué Él utilizaba las parábolas. Al enseñar por medio de parábolas, Jesús ofrecía a sus oyentes la oportunidad de profundizar y encontrar la verdad, o el hacerse que no ven hacia una historia interesante. Entonces, por lo tanto, ellos podrían evitar una condenación más grande al haber rechazado una verdad sencilla de entender. Cabe destacar que Jesús no utilizaba las parábolas para cegar a las personas, no. Ese no era el móvil, ¿no? Sino porque en sí ya estaban ¿cómo? Ciegas. Y usted no puede volver a un ciego dos veces. Ellos estaban ciegos, no querían ver con claridad y de corazón, no quieren escuchar de todo corazón y entender, examinarse a ellos mismos. Y él, bueno, no vale la pena, ¿no? Igual hablaré en parábolas para ver si despiertan interés. O si no despiertan interés, igual no entendieron nada. Repito, al enseñar por medio de parábolas, Jesús ofrecía a sus oyentes la oportunidad de ¿qué? De profundizar y encontrar la verdad, o el hacerse que no ven hacia una historia interesante. Entonces, por lo tanto, ellos podrían evitar una condenación más grande al haber rechazado una verdad sencilla de entender. Y terminamos diciendo que Jesús no utilizaba las parábolas para cegar a nadie ni cegar a las personas, sino porque ellas ya estaban ciegas. Por lo tanto, Jesús utilizaba el método de parábolas, no para cegarlos, sino para que ellos pudieran ver otra vez. No para prevenirlos de llegar al perdón, sino para traerlos a una nueva atención, para que su culpa
no se pudiera acumular. El Señor no se dirigió más a ellos directamente con enseñanzas explícitas durante el periodo inmediato que precedía a su crucifixión, sino en parábolas. A la luz de esto, qué tan bendecidos son aquellos que entienden las parábolas de Jesús. No solamente obtienen el beneficio de la verdad espiritual ilustrada, sino también muestran alguna medida, sensibilidad al espíritu. No sé si a usted, yo entiendo que sí, le ha pasado que ha tenido la intención de leer un texto porque entiende que el texto es una bendición para usted. Usted dice, déjame leer el Salmo 46. Usted sabe lo que dice el Salmo 46 y mientras vas leyendo vas confortándote porque vas entendiendo. O pudiéramos decir que Salmo, el 23, o el 91, o la lectura que a usted le guste. Yo soy amante de las lecturas, me gustan todas, pero hay lecturas que tienen una entonación y un mensaje hermoso para el que necesita ese refrigerio espiritual, que somos tú y yo, y también todo aquel que no conoce a Jesús. Bueno, el Señor, siendo bueno, explica la parábola del sembrador desde los versos 13 hasta el verso 20. Vemos en los versos 13 y 14, estamos en San Marcos 4. Nos dice versos 13 y 14, y les digo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra. Un interrogante aquí, ¿no sabéis esta parábola? Si esta es una de las primeras, ¿cómo entenderán las demás? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús consideraba esencial esta parábola para entender ¿qué? Las demás parábolas. Si ellos lograban entender esa, en ese momento, las demás que él pronunciase iban a hacerle ¿qué? De fácil acceso o de fácil entendimiento. ¿Quién es el sembrador aquí? Según el verso, le hemos hablado. El que siembra. Jesús dijo que la palabra de Dios es como una semilla. Se puede ¿qué? Sembrar, pero si tú y yo no sembramos, daremos fruto, conseguiremos fruto. Se planta en nuestros corazones y luego tiene el potencial de llevar fruto. Pero no toda semilla crece para ser una planta que lleva fruto. El tipo de suelo en la que cae hace ¿qué? La diferencia. Pero tú y yo estamos mandados ¿a qué? A regar la semilla, no importa en qué terreno. Dios es el que dará ¿qué? El crecimiento. La tendencia natural es que la audiencia critique ¿a quién? Al predicador. Pero aquí Jesús, el predicador, critica a su audiencia. El asunto es el cómo ellos escucharan, no que también predica él. Conversaba con un hermano entre paréntesis y él me hablaba del anhelo que tiene por predicar la palabra, etcétera, y nos pidió colaboración. Yo le dije, una cosa, no menosprecies quien predica. No importa que tú sepas más Biblia que él. Si usted está sentado, él es el que está predicando. Aprende y toma la enseñanza que Dios te trae. Es muy importante, ¿no? En días atrás tenía la intención de exponer un mensaje. El hermano me dijo, no, yo tengo el mensaje de gloria al Señor. ¿Por qué no? Me voy a gozar. Pudiéramos decir, a veces creer, tal vez lo diga para vergüenza, que como pastor uno necesita ser pastoreado. Y el pastor es quien más necesita ser pastoreado. ¿Sabía usted eso? Usted necesita escuchar palabra de Dios también, alimentarse. Si no me alimento, ¿qué me va a pasar? Voy a morir espiritualmente. Voy a fallar espiritualmente. Pero seguimos aquí. Aquí aprendemos otra cosa. Es por medio de la predicación que la palabra es sembrada. Puedes estudiar la semilla, categorizar la semilla, analizar la semilla o aún amar la semilla. Pero si no la siembras, ¿qué va a pasar? No va a nacer, no va a crecer, no va a dar fruto. Debemos de hablarle a aquellos que no conocen de Cristo. Y les hablaba acerca de los que más cerca tenemos, son nuestros familiares, que queremos que se salven.
con nuestro testimonio, hermanos, podemos salvar muchas almas. Por eso el testimonio de Cristo, la salvación proviene de Dios. Pero si la semilla es la palabra, entonces cada predicador se debe asegurar de que use una buena semilla. Es una gran ofensa en contra de Dios el cambiar la semilla del maestro, el mezclarla o el sembrar una mala semilla en lugar de esta. Hoy en día está en boga y en tendencia lo que es los influencers que se paran en púlpitos, ¿no?, que hablan lo que los oyentes quieren oír, motivación personal. ¿Cree usted que su alma y mi alma necesitan motivación personal? ¿O cree usted que el pecador necesita motivación personal? Yo creo que los pecadores están motivados de más y más al mal. Necesitan de Cristo, palabra de Dios. Hoy en día en los púlpitos, tristemente y desgraciadamente, me perdonan la palabra si ofende, hay tantas personas que no les compete hablar desde un púlpito y son las que más hablan en un púlpito. Pero lo más extraño es que hablan tanto que desvían o se desvían de hablar de la palabra de Dios. Pero sigamos aquí. En el verso 15 podemos ver, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. ¿Dónde se sembró la palabra? En sus corazones. Es importante el ver que Satanás no quiere que la palabra de Dios se arraigue en el corazón de la persona. Como una ave que se abalanza hacia abajo y arrebata la semilla, él quiere remover la semilla de la palabra de la tierra, del corazón de la persona. Este es el resultado preferido de Satanás. Él quiere mantener la palabra que tome lugar en la vida de la persona. Así estas nunca llevarán fruto para Dios. Los corazones duros deben ser arados antes de que puedan recibir la semilla, y esto puede ser una experiencia dolorosa. Veamos lo que nos dice Jeremías, capítulo 4, amén, gracias. Capítulo 4, verso 3. Jeremías, capítulo 4, verso 3. Estamos en Jeremías, casi 4:3 dice: porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Qué tenemos que hacer con el campo? Ararlo, limpiarlo, para que la semilla ¿qué? Pueda que fructificar y jamás sembremos en espinos. Oseas 10:12, veamos aquí. Libros pocos utilizados. Como dijo un hermano una vez acerca de un libro que se mencionó, no sé si fue Oseas o fue otro, donde dijo Oseas, y ese libro está en la Biblia. Parece que estudiaba solamente el Nuevo Testamento. Dice Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe ¿qué? Justicia. Desde los días de Oseas, pregonando la palabra de Dios, era tiempo de justicia, porque el Dios de justicia estaba ¿dónde? Cerca. Y así está cerca el Señor, más cerca del día en que creímos. Verso 16 hasta el verso 17 de San Marcos 4. Vayamos al texto donde estamos. San Marcos capítulo 4, verso 16, 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, ¿qué pasa?
las reciben con gozo, es bueno lo que están recibiendo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropiezan. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Algunas personas son como el suelo que es pedregoso, pero que está cubierto por una capa superficial de tierra. Estos reciben la semilla de la palabra con un destello de entusiasmo, el cual se consume rápidamente. Mucha alegría, mucho gozo, mucho entusiasmo, pero cuando ya termina el tiempo de la exposición, todo se desvanece, se consume. ¿Por qué? Porque cuando viene la tribulación, como dice el verso 17, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Como les he dicho y he hecho énfasis mucho, no sé si les canso con el énfasis, pero mientras Dios me dé la facultad de poder hablar de su palabra, le voy a seguir cansando. Una prueba, una persecución, hermano, una tribulación, es una bendición para el creyente. Porque he entendido, hermano, y yo lo llevo como por, ¿cómo le digo? Por tiempo, por duración. Digo, lo leo, Dios me permite leerlo. Digo, o pienso, bueno, esta es la semana de la prueba, la estoy sintiendo, la estoy viviendo, pero la semana que viene yo sé que va a ser un éxito. Hermanos, como dicen, santo y remedio, pasa esa semana difícil, ¿eh? No sé si a usted la pasa mejor entre gozos, flores y ovejitas, ¿no? Pero a veces es difícil, ¿no? Para los siervos de Dios y para los hijos de Dios y los creyentes. No todos, usted la pasa mejor y gloria a Dios. Pero cuando pasa esa semana, entra la primera bendición. Mira, no termina como la semana y ya como el viernes o sábado, se termina la de la prueba y comienza la de la bendición. Digo, Señor, están llegando. Yo sé que tú eres justo. Aguanté, pudiéramos decir los huesos. ¿Ahora qué vamos a comer? Ah, bueno. Lo que pasa es que nos gusta al revés. Y ahí viene el dicho, después que se comió tal cosa, ahora no quiere. Pero en el Señor las cosas no caminan ni funcionan como tú y yo queremos. Espero que me entiendan cuando les explico esas cosas, ¿no? Usted pudiera decir, eso como que no funciona para mí, porque a mí no me llegan esas pruebas y siempre estoy en bendición. Y bueno, pues gloria a Dios. Bendito sea el Dios. Dejaré hasta de orar por usted y oraré por los que sí tienen prueba, ¿no? Solo déjeme saber. Pero seguimos aquí. Los oyentes que son como pedregales no son atacados directamente por Satanás, sino por la tribulación o persecución. Dice ahí, no dice porque cuando viene Satanás, sino cuando viene la tribulación o la persecución. Jesús sabía que muchos tienen una inmediata reacción favorable hacia la palabra de Dios, pero estos se rinden cuando se vuelve difícil el seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Si usted tiene de la palabra de Dios bien sembrada, echará raíz. Incluso usted podrá citar textos bíblicos. No hay una cosa que yo ame más que leer ese texto que está ahí. Y canto en la central, y en la iglesia que voy, leo el texto. Incluso cuando entro a aulas de escuela dominical, busco los textos. Aunque vaya a predicar, leo esto. Okay. Y a veces hasta me sirve para la predicación, memorizándolos, expresándolos, ¿no? Bueno, el no tener raíz o echar raíz es un problema. Algunos que profesan ser cristianos no tienen raíz en sí mismos. Triste, ¿no? Sus raíces entonces, ¿dónde están? Sus raíces están en sus padres o en sus amigos cristianos o en su pastor o en su ambiente entusiasta. Luego hay mucho más cuya religión debe ser sostenida por medio de un ambiente entusiasta. Parece que fueron bautizados en agua hirviente y a menos que la temperatura alrededor de ellos se mantenga en ese punto, estos que se desvanecen. La religión que nace de una mera emoción morirá cuando la emoción termine. Los versos 18 hasta el verso 20, estamos en la parte final, nos dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Algunas personas son como la semilla que cayó entre espinos. ¿Cómo son estos? Estas reciben la palabra, pero permiten que los intereses y afanes de este mundo que la ahoguen. Podríamos decir que este suelo es muy fértil, la palabra de Dios crece allí, pero también lo hace cualquier otra cosa, y todo lo demás pronto empezará a desplazar la palabra de Dios. Debemos de amar a Dios ante todas las cosas, dejar que la palabra de Dios crezca sola y en abundancia, no que crezca al lado de espinos, de amigos, familiares, etc. No podemos amar más a mi hermano que a Dios, que a la palabra, porque el mandamiento nos dice, ¿amarás a quién? Y luego ¿qué? Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Esta parábola muestra que cuando la palabra es recibida de manera que debe ser recibida, algo sucede, se produce fruto. Si nada sucede, entonces la palabra no está siendo recibida como debiera. Esta parábola trata con el problema, el cual es el más grande para todos los que tienen una mente reflexiva. ¿Cómo es que los escribas y fariseos lo malinterpretaron tan así? ¿Y cómo es que sus parientes y discípulos podían fallar totalmente en comprenderle? Porque no produce el escuchar la doctrina el mismo resultado en cada corazón. Los fariseos no eran un mejor botón para todos aquellos sermones de nuestro Salvador que perfora los corazones, no tanto peor. Hermanos, cuando la palabra de Dios no nos está hablando, tenemos que revisarnos, porque Dios utiliza diferentes y múltiples medios para nuestro bien espiritual. No podemos, como llegamos, salir. O tenemos que salir gozosos o entristecidos. Una de las dos. Pero no vacíos. Terminaba diciendo, los fariseos no eran un mejor botón para todos aquellos sermones de nuestro Salvador, que perfora los corazones, no tanto peor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar dando gracias por la palabra, gracias a Dios por el Padre. Guíanos a buscarte, guíanos a palabras, guíanos a dar fruto, guíanos a servir. Gracias.